Bienvenidos a El Evangelio según Mauricio. Y continuaremos con la saga de El mundo de Abraham. Y el título de este video es Labán. Iniciaremos con Génesis capítulo 24, verso 29. Génesis capítulo 24, verso 29. Génesis capítulo 24, verso 29 dice así: Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, y está la clave, cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, tomó una acción y dijo, así me habló aquel hombre, y vino a él, Labán, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje, agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Entonces aquí hay que destacar que Labán era un hombre codicioso y él actuó debido a que vio los pendientes y los brazaletes que tenía su hermana en sus brazos que le había obsequiado el criado de Abraham. Y debido a esto, él actuó, porque él pensó en obtener una ganancia en este momento. Entonces, de aquí podemos concluir que la primera característica de Labán es la codicia. Y ahora para profundizar en este tema de la codicia de Labán y todo lo que concierne a este tema, debemos ir a Génesis 29, 14. Génesis 29, verso 14. Génesis capítulo 29, verso 14. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces debemos recordar que en esta época de la historia, la cultura era ayudar a las personas en un momento de necesidad, ¿cierto? Pero aquí Labán ya estaba tomando acción con respecto a eso. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Entonces aquí vemos que Labán no actúa de manera eh, impulsiva. Él todo lo que está haciendo es con un fin, con un propósito. Y es que Labán quería darle libertad a Jacob, o que él ya se fuera de su cuidado. Y para esto vamos a vamos al verso 18 y 19. Y Jacob ahora, para confirmar esto, vamos a Génesis 31, verso 38. Génesis capítulo 31, verso 38. Y dice así, estos 20 años he estado contigo, Jacob, hablándole a Labán. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas,
Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Entonces aquí está el por qué Labán le estaba diciendo que porque él iba a pagar de balde, que lo que él quería era que se independizara. Y como Jacob le hizo la propuesta de que le pagara con su hija, entonces aquí ya tenía la oportunidad de que él hacerlo responsable de su trabajo y que y hacerle pagar toda lo que perdiera, como lo está diciendo aquí Jacob. Entonces ahora debemos profundizar más en la situación de Jacob. Recordemos que el pago de Jacob eran dos mujeres, sus dos esposas, por lo tanto él no tenía derecho a salario alguno y no podía tomar nada de Labán. Y a la vez estaba siendo responsable de lo que perdía. Entonces aquí estamos viendo esa codicia de Labán, esa codicia que se estaba viendo. Y para tener respuesta de cómo era que Jacob resolvió este problema, vamos a Génesis capítulo 30, verso 31. Génesis capítulo 30, verso 31. Y le dijo, yo te daré. Y respondió Jacob, no me des nada, ni si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y este será mi salario. Entonces aquí podemos ver, entonces aquí vemos que Labán no le había dado salario a Jacob y como Jacob logró solventarse con y eso fue de la manera más sencilla como todos lo hacen con trabajos extras. Entonces él se esforzó con trabajos extras para hacer todo esto que él hizo debido a la codicia de Labán. Ahora resuelto esto, veamos qué nos dice el Señor Jesucristo con respecto a este tema de la codicia en la cual estaba involucrado Labán. Para eso vamos a Marcos capítulo 4, verso 7. Marcos capítulo 4, verso 7. Evangelio de San Marcos capítulo 4, verso 7. Y dice así. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Verso 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces esta es la razón por la cual a Labán no le aprovechó la presencia de Jacob y la manifestación de Dios en su época. Por eso él no se pudo convertir y no pudo creer en Dios y no pudo seguir a Dios. Por el afán de las riquezas y de las codicias. Es toda esta manifestación que él veía en Jacob, que veía que Dios tenía con Jacob, no les fue útil, no les sirvió de nada. Y esta manifestación de Dios para él se hizo infructuosa y no pudo ver la grandeza de Dios. Ahora vamos a el capítulo 9, verso 33. Marcos capítulo 9, verso 33. Evangelio de San Marcos capítulo 9, verso 33. Y dice así. Y llegando a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y ellos callaron.
porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el mayor, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces aquí el Señor Jesucristo quiso enseñarles que no debían ser codiciosos y tomó como ejemplo a este niño porque es la parte del corazón de niño. El corazón del niño no es codicioso y no desea la gloria, no desea ser alabado. Entonces, y eso era lo que los discípulos querían. Entonces, esa parte de la codicia también estaba con Labán, que él quería destacar y tener riqueza y tener fama. Y por eso, debido a esta codicia, no le aprovechó la manifestación de Dios con Jacob. Entonces, este es el mismo ejemplo. Y aquí Dios, el Señor Jesucristo, está hablando de que no, que se hay que despojar de esa codicia y hay que tener un corazón de niño, un corazón sin esa codicia. Ahora sigamos en el capítulo 10, verso 24. San Marcos capítulo 10, verso 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Verso 29. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio, que, verso 30, que nos reciba 100 veces más ahora en este siglo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces aquí nuevamente el Señor Jesucristo dando esta enseñanza sobre dejar esta codicia, sobre dejar esta obstinación con este pecado, y que era el que se estaba viendo en Labán, que era esa obsesión por codiciar, por desear. Y aquí el Señor Jesucristo está dando que el que se deje toda esa codicia va a ser bendecido. Y eso es lo que el Señor Jesucristo en ese momento está diciendo. Ahora vamos a Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos capítulo 8, verso 18. Y este es el pensamiento de un hombre que está despojado totalmente de la codicia. Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Entonces, estas son palabras de un hombre que está despojado de toda codicia, que está pensando solamente en la gloria de Dios. Ahora, para seguir en este tema, vamos a Romanos capítulo 16, verso 17. Romanos capítulo 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones
de los ingenuos. Entonces aquí podemos comprender claramente que hay personas que debido a la codicia tuercen la verdad, tuercen el evangelio y lo moldean a su propia conveniencia y con palabras suaves engañan a los ingenuos, a los que no profundizan en la mente de Cristo. Ahora vamos a 1 capítulo 10, verso 24. 1 capítulo 10, verso 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces esto es lo contrario de lo que leímos anteriormente, que tuercen la doctrina a su propia conveniencia y no buscan el bien del otro, sino que buscan su propio bien y su propio interés, torciendo la doctrina, negando cualquier ayuda. Incluso he visto cómo se niegan a servir en lo que han sido establecidos, como imponer manos a personas o algo parecido. Ahora vamos a Timoteo, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extravían de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces aquí vemos el fin de toda codicia, y es ser traspasados y ver el castigo en nuestras propias vidas. Ahora vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, verso 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí está hablando a todos estos codiciosos como almas adúlteras que traspasan la verdad de Dios. Ahora vamos a Proverbios capítulo 1, verso 19. Proverbios capítulo 1, verso 19. Tales son las sendas de los que tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Entonces aquí el proverbista está testificando que esta codicia quita la vida espiritual de el que posee esta codicia. Vamos a Proverbios 21, Proverbios capítulo 21, verso 26. Proverbios capítulo 21, verso 26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Entonces aquí están los dos casos, el que codicia no da, pero el justo da y no detiene su mano, a pesar de lo que esté viviendo, a pesar de sus inconvenientes. El que es justo, el que no tiene codicias, este da y que dada decida amor a Dios, da respeto y sigue adelante
y lleva todo en armonía, porque la codicia es destructiva. Y para esto vamos a Oseas capítulo 13, verso 6. Oseas capítulo 13, verso 6. En sus pastores se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Entonces, esto es la respuesta. Debido a toda esta codicia, no pueden ver sus errores. Su corazón se enaltece, su corazón se infatúa y no pueden ver sus errores. Por eso el apóstol Santiago les decía, oh almas adúlteras, porque eso es lo que hace la codicia. La codicia altera el corazón, altera la benignidad, altera el amor. Ahora vamos a regresar a Génesis capítulo 24, pero esta vez en el verso 55. Génesis capítulo 24, verso 55. Y dice así. Entonces respondieron su hermano y su madre. Espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Entonces aquí podemos ver cuál es el significado. Ellos estaban codiciando aún más, estaban deseando obtener más de él y estaban tratando de engañarlo. Y aquí tenemos la siguiente característica de Labán. Y esta característica son los malos pensamientos. Ellos pensaron mal. Solo pensaban en sacar provecho. Y esto se ve reflejado aún más en Génesis 31, verso 1. Génesis 31, verso 1. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era como con él como había sido antes. Entonces aquí vemos cómo ellos se llenaron de estos malos pensamientos y esa es la segunda característica de Labán, que esta codicia lo llevó a pensar mal y pensaba mal de Jacob. Y para entrarnos más profundamente en este tema, volvamos al Señor Jesucristo y vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 19. Mateo capítulo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces aquí vemos que estos pecados son los que estaban rotando en ese momento en Labán y en sus hijos. Estaban pensando mal, estaban maquinando cosas malas contra Jacob. Y esto es lo que el Señor dice, que todos estos malos pensamientos salen todos estos falsos testimonios, como el que acabamos de leer en Génesis 31, cuando ellos decían que era de Labán que había conseguido todo y no estaban reconociendo que era Dios el que había hecho todo. Mateo capítulo 25, verso 41. Mateo capítulo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, hablando del Señor Jesucristo, malditos
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Porque entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces aquí estamos viendo lo de los malos obreros, de lo que estábamos hablando, de los que no hacen el trabajo que está destinado para ellos. Y por eso Dios está hablando, porque no hicieron, no sirvieron. Y eso es lo que Dios manda, servicio. Orar por alguien, eh, orar por alguien, seguir, esperar lo mejor para la otra persona. Y esto es lo que no hicieron, no hicieron su trabajo, no hicieron el bien. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está reprochando. Todo esto es esta codicia. Ahora vamos a el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 5. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, verso 5. Y dice así. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Ahora, ahora vamos a el verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando vienen la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y esto es lo mismo que estábamos hablando o que leímos en la lectura pasada, cuando el Señor Jesucristo les decía, por cuanto no lo hicisteis a mí, no lo hicieron no lo hicieron a estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Tropiezan en la palabra, tropiezan en el Evangelio del Señor Jesucristo y no tienen la capacidad o el discernimiento para ver sus propios errores. Ahora vamos a Marcos capítulo 8, verso 14. Marcos capítulo 8, verso 14. Y habían olvidado el traer pan, y no había sino un pan consigo en la barca, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecidos vuestros corazones? Teniendo ojos para ver y teniendo oídos para oír, ¿no recordáis? Entonces aquí está nuevamente todo este discurso que ha dado el Señor Jesucristo con respecto a estos malos pensamientos, a no actuar, a no servir y a no agradar a Dios en ese contexto. Porque así, sin seguir el Evangelio correctamente, no se puede agradar a Dios. Ahora vamos a Lucas capítulo 5, verso 21. Lucas capítulo 5, verso 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones?
porque más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose él en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa y glorificaba a Dios. Entonces aquí está el ejemplo de ese servicio a Dios, de ese servicio que Dios siempre reclama, que seamos misericordiosos. Y aquí se deja ver claramente la misericordia del Señor Jesucristo, de cómo Él actuaba y cómo es la manifestación de nuestro Dios. Ahora vamos a Primera de Timoteo capítulo 6, verso 4. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 4. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces esto es lo que ocurre con todos estos malos pensamientos. Se orinan todas estas malas sospechas. Vienen todo este encadenamiento de errores por los cuales somos castigados. Y ahora vamos a Santiago capítulo 2, verso 1. Santiago capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestras congregaciones entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí en pie, siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces aquí está claro todo lo que hace estos malos pensamientos, que nos convierten en jueces y nos convierten en promotores de mal, porque hacemos acepción de personas y juzgamos entre nosotros mismos. Y esto desagrada a Dios. Pero ¿cómo viene este juicio? Este juicio viene con malicia, porque estos malos pensamientos engendran la tercera característica del Labán, que es la malicia. Y estos malos pensamientos hacen que pensemos mal y que se origine la malicia, la cual hace que se origine el engaño y las estafas, que fue lo que se presentó con Jacob cuando le cambió 7 veces su salario y Dios intervino. Y aquí terminamos este video. Muchas gracias.